Hola, bueno, bienvenidos a Puras Quejas una vez más. Hoy va a ser un episodio distinto y la verdad es que la idea es que los episodios sean un poco más así, porque en general esto se basa en yo ventilando mi vida y si bien voy a seguir ventilando mi vida, quiero que vaya a un punto, ¿ok? Como que esto sea un poco más informativo para ustedes y aprendan un poco de las cosas que yo fui aprendiendo en esta vida o poder iluminarlos con algunas cosas, ¿ok? Hoy les voy a hablar un poco de literatura fantástica, oscura. Ustedes saben que yo soy una persona que me gusta mucho todo lo que es tipo Tim Burton, todas las cosas que sean fantasiosas y oscuras, por ahí seteadas en un lugar un poco más real, pero no me gusta el realismo real. Tiene que tener un punto fantasioso esquizofrénico, como que vos no sabés si las cosas son fantasiosas o estás vos flasheándola o el personaje es esquizofrénico, ¿ok? Cuando está esa fina línea, fenomenal. Cuando hay mucho, ¿cómo se llama esto? Cuando hay mucho también uy, cuando se presentan situaciones fantásticas también me suelen gustar bastante las cosas, pero ustedes saben que a mí las cosas como, no sé si lo dije antes, pero todo lo que es ciencia ficción a mí no me encanta mucho. Todo lo que es tan realista y por ahí tiene que ver con cosas tecnológicas o zombies o apocalipsis, no es mi vibra. Yo voy más por el lado de lo fantasioso, las transformaciones del ser humano, el ser humano convirtiéndose en cosas raras, pero al mismo tiempo estamos seteados acá y no sabemos si esto está pasando o no. Esa es mi vibra when it comes to realismo mágico. Y a través de los años yo lo fui explorando bastante gracias a la secundaria, ¿ok? A mí me pasó que en tercer año yo fui a un colegio IB, primero, contexto. Yo fui a un colegio IB que rendíamos IG y IB no era un colegio bilingüe, pero sí. IG es un examen de Gran Bretaña que le hacen rendir a todos los colegios, no le hacen rendir, que los colegios pueden elegir rendirlo si son colegios bilingües o con grandes niveles de inglés y vos rendís por materias. Y lo mismo es el IB, pero el IB es un examen internacional de algún lugar de Europa, creo que Suecia o el otro, Suiza. Creo que es de Suiza. Bueno, no sé de dónde es, pero el IB es un examen internacional de Europa que lo rinden muchos países y tenés muchísimas materias, o sea, desde teoría de la música hasta física cuántica, y cada colegio puede elegir o cada institución puede elegir qué materias dar y qué materias rinden sus alumnos en el idioma que ellos quieran, ¿ok? En mi caso, vos podés rendir certificado, que era en el caso de mi colegio creo que eran 4 materias, y elegir qué 4 o 3 materias, y elegir qué 3 materias rendir y tener certificados de esas 3 materias o de esas X cantidad de materias, o lo que hice yo que fue diploma, que rendíamos como 6 materias, no me acuerdo cuáles. Yo sé que rendí drama, que era teatro en inglés, que rendí anthropology, que era antropología en inglés, rendí física, rendí matemática, rendí lengua y literatura inglesa, o sea, literature, que era en inglés, rendí lengua y literatura en español, y siento que rendí algo más, pero no me acuerdo. Pero lengua y literatura en español es en la que nos vamos a enfocar hoy. ¿Ok? Nosotros rendimos lengua y literatura inglesa y lengua y literatura en español, ambas como si fuera nuestra lengua materna. Entonces el examen era igual. Pero vos, además de eso, para el IB lo que tenías que hacer era presentar un trabajo que era una monografía, que era como si te digo una tesis, en el que vos podías elegir cualquier materia y desarrollar un tema en 4.000 palabras. Yo en mi caso elegí hacerlo de lengua y literatura en español. Y yo lo que elegí hacer fue comparar. Ok, necesito que ustedes sigan la línea, porque todo en este episodio va a girar alrededor de esta monografía. No se las voy a leer porque son 4.000 palabras de bla bla bla, pero yo tenía una visión. Solo yo y la profesora que la hizo conmigo teníamos la visión y la entendíamos profundamente y confiábamos 100% en esa visión. La pobre persona que corrigió esa monografía, yo creo que se quiso arrancar los ojos. Tipo, realmente se debe haber querido hacer así con las uñas y sacarse los ojos, porque no se entiende nada. Años después, hoy la leo, sin tener tan clara la idea que yo tenía en ese momento, que yo tenía un ideón, no salió, y digo, Amora, ¿qué es eso? No se te entiende. Gordi, por favor, estás haciendo una monografía en lengua y literatura, escribí bien.
Ok, yo decidí, mi idea principal era comparar 4 textos. El problema es que yo tenía 3 de esos textos y no encontraba el cuarto. Entonces, no pude hacer nada. O sea, no. Entonces tuve que conformarme con comparar 2 textos que no iban al punto. Que yo quería probar un punto que no pude probar porque los textos no sustentaban mi hipótesis, ¿ok? Entonces era como algo que no iba a salir bien. No iba a salir bien. Ok, mi hipótesis en ese momento, después ahora les voy a contar el contexto, era que, chicos, mi monografía era sobre la metamorfosis animal en la literatura en general, tipo metamorfosis animal. Y yo lo que pretendía explicar era que en el pasado, como si les digo en el siglo XX, la metamorfosis animal a un hombre lo transformaban en un león y a una mujer la transformaban en un gato, que era tipo una bruja, ¿entienden? Y que después, en el siglo XXI, a los hombres por ahí los veían como un poco, los podían comparar o transformar en algo un poco más sensible, como por ejemplo, yo ahí usé el texto de Cortázar de Axolotl, o el axolote, no sé cómo, o el ajolote, no sé cómo le dice la gente, y después que las mujeres podían transformarse en algo más fuerte o fuera del significado de que son brujas o cosas que te van a venir a manipular. Como yo usé el texto de, creo que se llama Alejandra Tarazona, que también es mexicana, como Carlos Fuentes, que después vamos a hablar de Carlos Fuentes. Ella hilaba cosas sola en su cabeza, de Alejandra Tarazona, que se llamaba Animal sobre la piedra, que ella se convertía en un reptil. Bueno, y yo quería probar ese punto por cualquier medio. Y la metamorfosis animal en el siglo XIX, para la mujer que se convertía en gato, yo iba a usar Aura de Carlos Fuentes. El problema es que yo no encontraba ningún libro que sustentara mi hipótesis de que a los hombres en el siglo XIX, puedo estar errando mal los años, ¿ok? Pero, no, en el siglo XX, perdón. En el siglo XX los convertían o los hacían transformarse en animales violentos o con mucha más fuerza que los de la mujer, que tenían otro tipo de connotaciones. Pero no encontré un fucking libro que dijera eso. Chicos, ustedes no entienden. Yo y mi profesora de lengua estuvimos meses buscando este tipo de libros. Yo le preguntaba a todo el mundo. El problema es que, ¿quién va a leer un libro de metamorfosis animal? Nadie. Pero yo tenía esa idea en la cabeza y yo lo quería hacer. Porque yo quería comprobar que hoy el mundo era un poco más... recibía mejor a la mujer y que la describían como un poco más fuera de que solo podían ser brujas. Pero no, la verdad es que eso no sucedió. Nada, todo remonta a que en tercer año yo tuve a una profesora que yo la amo. O sea, es el día de hoy que yo me la llevo a cruzar en la calle y es tipo, ¡Rochi! Porque yo la amo. Y compartíamos muchos gustos, ¿ok? Ustedes saben que a mí me gustan muchas cosas, como ya dije antes, medio oscuras, muy Tim Burton, como muy fantasiosas. Y ella también, o sea, tiene muy ese estilo. Y nos hizo leer varios libros. Y al principio de año lo que su propuesta fue, bueno chicos, vamos a aprender como a, ¿cómo se dice? Creative writing, que es como escribir creativamente, vamos a escribir nosotros. Y la propuesta era que primero hagamos un microrrelato. Ok, acá lo encontré. Este es mi microrrelato por donde empezó todo. Tipo, la primera gota en el vaso es mi microrrelato de tercer año 2017, 2018. Ok, acá está, mi microrrelato de tercer año, 2018, se llama Criaturas extrañas, ¿ok? Let's go. Sus siluetas blancas y negras me sonreían como marionetas en una vidriera. Nunca antes había visto a un ser humano actuar como ellos lo hacían. Habían perdido la cabeza, y por un error tan tonto, yo me había convertido en su objetivo a destruir. ¿Qué me pintó, chicos? O sea, ¿qué flasheé? No sé, pero vieron que es como medio... Nada. Y a partir de esto yo escribí un libro, porque es un pequeño libro, porque después nos dijo, bueno, a partir de esto ahora van a tener que escribir un cuento o un libro, no muy largo, porque lo tenía que leer ella al final del semestre, donde, tipo, van a tener que hacer esto, se los voy a tener que corregir y una vez corregido se lo van a tener que dar a alguno de sus compañeros para que hagan tipo un audiolibro. Y yo, en vez de hacer un audiolibro con solo uno de mis compañeros, lo dividí en capítulos y cada capítulo lo leía tipo uno de mis amigos diferente y el final lo leía yo.
Chicos, ese audio es... Pero no entienden, es un horror ese audio. El otro día lo encontré y no podía encontrar el texto escrito, entonces le dije al chat, tipo, chat, ¿me podés transcribir este audio? Y el chat me lo transcribió. Y el chat lo transcribió. Gracias, chat. Por tanto, nada, que se llamaba Misterios de un pueblo inglés. Y contaba una historia, pero no entienden, o sea, como yo, en 4000 palabras, hice una historia tan, pero tan rebuscada. Empecé que era una persona que se mudaba a un pueblo inglés que se llamaba, como si te digo, Windlebrook. Una cosa así. Una persona que se mudaba a ese pueblo y veía que era tipo todo un bosque y que en el bosque había ruidos extraños, pero que él no entendía nada. Entonces iba y le preguntaba a la vecina y la vecina le decía tipo, no pasa nada acá. Al otro día la vecina aparece muerta con una llave al lado de la cabeza y el chico se roba la llave y le aparecen dos tipo niños, pero medio turbios, como a decirle que y se iba a morir, pero que tenía que hacer uso de la llave para no morirse y no sé qué. Chicos, no entienden. Era una cosa súper rebuscada que tenía como un re final y como que terminaba todo en una metáfora de que los misterios de un pueblo siempre se mantienen en un pueblo y como que vos tenés que mantener los misterios del pueblo porque si no te... No, muy turbio todo. Pero yo, o sea, estaba fascinada. Y mi profesora quedó fascinada. Es más, me dijo, tipo, seguilo, escribilo como más en profundidad y publicalo, porque es buenísimo. Y yo, tipo, ¿sabes que sí? Y no lo hice. No lo hice nunca. Podría hacerlo como un proyecto de verano, pero me dio un poco de paja. Y nada, o sea, piensen que yo terminé tercer año. O sea, en 2018 yo termino on that note. Después, 2019, me cambian de profesor. Nos ponen un profesor que era a rajatabla, o sea, era muy duro. Y nada, nos enseñaba mucho teoría lingüística, teorías literarias, y nos mostró varios textos de Toril Mois y de Simone de Beauvoir sobre la teoría literaria feminista. Y a mí me re gustó, reanalizamos Casa de Muñecas y otros textos desde un punto de vista como feminista, pero literario. Y yo ahí vi que había una teoría que sustentaba lo que yo después iba a desarrollar en mi monografía. Piensen que yo, en 2019, cuando conozco a ese profesor y empiezo a ver todos estos textos más teóricos, yo tenía que empezar a pensar cómo iba a ser mi monografía. A lo que... nada, me aparece este texto de Toril Mois o Simone de Beauvoir, o no me acuerdo quién quoteando a quién, como que estaban las dos en el medio. Había un texto donde decían sobre las transformaciones de la mujer y cómo se representaba a la mujer muchas veces en textos literarios como una bruja o con la representación de los gatos o las mujeres con muchos gatos. Y yo, en lo primero que pensé, me faltó un detalle muy importante. En la segunda parte del semestre, en la segunda parte del año, o sea, primero nos hizo hacer tipo creative writing, nos hizo escribir tipo producción de texto y la segunda parte era análisis de texto. Y lo que nos dijo antes de vacaciones de invierno fue, bueno chicos, acá tienen una lista de 6 libros, elijan uno, léanlo en las vacaciones y cuando volvemos vamos a trabajar sobre ese libro. A lo que yo tomé la decisión de, no me acuerdo cuáles eran los otros textos, sé que estaba el retrato de Dorian Gray y otros textos un poco más clásicos y yo decidí leer Aura de Carlos Fuentes. Aura de Carlos Fuentes es un texto de 1962, si no me equivoco, creo que lo acabo de googlear. Ya te digo. Bueno, no me acuerdo. Pero Aura de Carlos Fuentes es un texto de este autor mexicano que es de realismo fantasioso, un realismo mágico bastante extraño, sí, de 1962. Es un texto muy importante de este autor, bastante corto, bastante oscuro, bastante confuso y bastante simbólico. Y la verdad es que yo lo leí un día antes de que empezaran las clases porque me había olvidado de leerlo en las vacaciones y no entendí nada. Quedé completamente choqueada porque me había gustado, porque era muy oscuro, pero era tan confuso que yo decía, ¿qué está pasando? Pero en este texto había como había tipo 2 personajes que no sabía si eran 2 distintos o era uno, o si realmente el protagonista estaba gaga. Y había muchos rituales con gatos y como que las protagonistas eran medio brujas. Y yo ahí dije, esto me interesa. Y cuando al año siguiente vi esto de la teoría feminista que decía que muchas veces a las mujeres se las representa como que tienen muchos gatos, o como brujas y todo este estereotipo, yo dije, acá hay algo. La cosa es así. La transformación de las personas en aura no es algo explícito.
es algo que es como simbólico y vos no sabés realmente si sucede o no, porque no dicen Aura se transformó en un gato o Consuelo se transformó en un gato y vos ves y el personaje principal presencia a una persona transformándose en. Es como toda una suposición que te lo dejan ahí y es una interpretación, es libre interpretación. O sea, hay gente que interpreta que hay transformaciones y metamorfosis y gente que ni piensa en eso. Yo, como persona rebuscada, sí pensé en eso. Otras personas no lo ven. Entonces, primero ya ahí no había con qué trabajar. Yo estaba trabajando sobre una suposición mía, ¿ok? Entonces ya eso medio que estaba descartado. Pero yo quería hablar de la transformación de la mujer en el gato en Aura, que la inventé, ¿ok? Vamos a hacer énfasis en que yo me la inventé. Era imposible explicar algo que no pasaba explícitamente en el libro. Entonces, tipo, mi profesora me tuvo que decir, mira, Cande, primero no te van a dar las palabras para explicar algo que no sucede. Y después no tenés con qué compararlo. Así que me dice, yo te diría de sacar toda esa parte del libro que todavía no existe. Y lo de Aura y enfócate solo en Axolotl y Animal sobre la piedra de Alejandra Tarazona, que es el que la mujer se convierte en reptil. Y Axolotl también. Y bueno, nada, terminé comparando esos dos libros, que no eran los libros con los que yo quería trabajar, que no hablaban sobre la teoría que yo quería usar, que no, o sea, realmente no explicaban nada de mi punto principal que yo quería probar. Entonces, literalmente mi monografía tiene todo un marco teórico que habla sobre una cosa, sobre la mujer en el estereotipo de bruja y gato y bla, 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 y te digo, bueno, igual encontré estos textos que no muestran nada de todo eso. Entonces, como que claro, yo creo que una persona de Suecia le llegó a una persona de Irlanda, que habla español, ¿no? Pero una persona de Irlanda que corrige a IB, le llegó mi pobre monografía y dijo, o sea, te voy a probar, amor, pero no se te entiende un carajo. Que me parece completamente válido. Y hace poco me acordé de todo este background que tengo yo, todo este marco teórico a mi vida, marco literario a mi vida que tengo, porque leí Bunny. Bunny es un libro de Mona Awad que yo lo recomiendo. Bunny es conejita. No sé si está acá en Argentina. Yo quiero creer que sí. El libro está muy bueno. Pero son de esos libros como Aura que te dejan pensando ¿qué carajo acabo de leer? Porque son estos libros que están en la fina línea de ser esquizofrénicos. Yo igual realmente, spoiler alert, ok, big spoiler, spoiler. Yo realmente creo que, o sea, que es esquizofrénica la protagonista de Conejita, de Bunny. Tiene que ser esquizofrénica. Si no es esquizofrénica, es muy fantasioso el libro, pero me encantaría, o sea, que dentro de lo fantasioso que es, me encantaría que la protagonista sea esquizofrénica porque es fenomenal. O sea, el libro está muy bueno, es muy dark y es muy yo. O sea, a mí me gusta todo lo que es. Bueno, por ejemplo, esto es muy polémico. A mí me gusta mucho Melanie Martínez. O sea, no mucho de la escucho todos los días, pero mucho de tiene una estética que, si bien la romantización, no me gusta tanto lo que tiene de la romantización de la niñez, pero sí me gusta mucho que use conceptos tan inocentes para mostrar cosas tan darks. O sea, a mí como que ese borde entre la inocencia y te voy a matar me parece fenomenal. Fenomenal. Y nada, siento que Melanie Martínez tiene mucho de eso y Bunny es súper eso. Porque como que habla sobre, es medio oculto y nada, las chabonas lo que hacían en Bunny, spoiler alert, era transformar conejos, que literalmente hacían un ritual donde mataban a conejos y los transformaban en hombres. Y ellas como que manifestaban el hombre que ellas querían, decían, quiero que tenga acento francés, el pelo rubio, los ojos de DiCaprio, el bla, 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 y como que hacían una ronda mística donde manifestaban esto, mataban al conejo, lo metían como en un baño y el conejo muerto se transformaba en estos hombres que ellas estaban creando a partir de conejos. Y como que había una metamorfosis porque, nada, estaban estos hombres convertidos en conejo. Y al final del libro, es más, hay otro animal, no me acuerdo qué animal es, pero como si te digo, no era un Bambi. Era un animal un poco más... Ay, no me acuerdo qué animal era. Bueno, había un animal en particular como mucho más grande que un conejo, más violento que un conejo, y en un momento desaparecía el animal y aparecía un tipo que parecía un mafioso, según lo que describe la protagonista medio esquizofrénica. Dice como que no, que era un tipo enorme, como con tatuajes, todo oscuro. Y nada, eso me hubiera reservido a la hora de hacer mi monografía.
Pero bueno, no existía ese libro cuando yo hice, o sí, y yo no lo conocía. No, creo que no existía cuando yo hice mi monografía en 2019. Pero nada, o sea, ese es un poco de mi vida en relación a la literatura. Y nada, ayer vi Companion, la compañía perfecta, perfecta compañera, acompañante perfecta, no sé cómo se llama, creo que se llama Compañía Perfecta, que está muy buena, que en realidad no es sobre metamorfosis, es sobre tipo robots y inteligencia artificial y tecnología, que a mí no me suelen gustar esas cosas, pero esta película tenía esto que les digo yo, de la inocencia y la violencia, que a mí me parece fenomenal. Cuando la inocencia es tipo no niñez, porque hay una diferencia entre las cosas inocentes y cutes y las cosas que son aniñadas. Las cosas que son aniñadas es medio turbio, pero ¿vieron esa fina línea entre las cosas que son inocentes y cutes y tipo como tan muñeca perfecta y después se convierten en completamente violentas como Pearl, como This I'm a star. Bueno, como Pearl, bueno, de ese estilo, que igual no vi Pearl, la tengo que ver, pero vieron que ella es medio cute, es como medio tierna y es re violenta, o sea, es una película, un slasher. Entonces, nada, esas cosas a mí como que me re gustan y Companion me re gustó y tiene eso mismo que tiene Bunny, de que son minitas que, a ver, están todas vestidas de rosa y todas divinas, qué sé yo, y después están llenas de sangre porque acaban de matar un conejo para convertirlo en un hombre. Sí, o sea, nada. De todo lo que mencioné en este episodio, lo que quiero que se lleven es que a veces cuando planteamos una idea principal, piensen en que van a tener fundamentos para sustentar esa idea y no que está solo en su cabeza y que ustedes lo inventaron. Como yo intentando sustentar que en Aura había transformaciones, eh, transformaciones de personajes en gatos que quizás no pasaban y las inventé yo en mi interpretación del libro. A ver, Aura era un libro súper interesante para analizar y podría haber agarrado tantas otras cosas. O sea, podría haber hablado sobre las simbologías de los colores. ¿Por qué tenía que agarrar la simbología de las transformaciones metamórficas? O sea, la metamorfosis. No, ¿se dice metamorfosis o se dice metamorfosis? No sé, pero ¿por qué tenía que agarrar la metamorfosis barra metamorfosis en vez de agarrar algo más simple? O sea, ¿por qué yo me tengo que centrar en algo tan que no existe? O sea, que no. Bueno, y acá está mi monografía, se llama, les voy a leer, Transformaciones simbólicas, comparación entre la metamorfosis animal, desarrollada en diferentes textos dependiendo de su fecha de publicación, su contexto y el género de los personajes. Amiga, redactá bien. Eso está como el orto. Es una oración eterna y que es cero catchy. O sea, cero atractiva esa oración. Comparación entre la metamorfosis animal desarrollada en diferentes textos dependiendo de su fecha de publicación, su contexto y el género de los personajes. No. Y acá está la pregunta de investigación, ¿ok? Dice, ¿en qué medida pueden el género de los personajes y el contexto histórico de las obras Axolotl de Julio Cortázar, de 1956, y Animal sobre la piedra, de Daniela Tarazona, 2008, afectar a la forma en la que se desarrolla la metamorfosis animal de estos mismos? ¿De estos mismos? Ah, de los personajes, ok. Claro, ahora me acuerdo, yo quería comparar Axolotl con Aura, porque Aura es de 1962 y Axolotl de 1956, o sea, siglo XX, compararlos con Animal sobre la piedra de Daniela Tarazona de 2008 y algún libro que represente la metamorfosis animal del hombre en el siglo XXI. Y no encontré nada, cuando podría haber agarrado cualquier libro de hombres lobo, solo que se me ocurrió años después. Hoy se me ocurrió poder agarrar a Jacob de Twilight, de Crepúsculo, y hablar sobre la transformación animal de Jacob. Pero no, yo tuve la gran idea de decir, ¿sabes que no existe ningún libro que presente lo que yo quiero que presente? No lo voy a usar. Me mata esto. La tabla de contenidos es introducción, capítulo 1, que es el marco teórico, que es la metamorfosis en la literatura y la crítica literaria feminista. Después, capítulo 3, Axolotl. Capítulo 4, El animal sobre la piedra. Capítulo 5, comparación, conclusión y bibliografía. A ver, vamos a leer ¿cómo se llama esto? A ver, dice, para explorar las obras ya mencionadas, se utilizará como método de investigación el análisis de fuentes primarias, Fuentes, Cortázar. ¡Ah! Usé Carlos Fuentes al final. Fuentes, Cortázar y Tarazona, y la lectura de fuentes secundarias que incluyen la exploración bibliográfica, crítica y teórica. Pérez, Nieto, Castro Claren, Moa
Elman, Gubar y Gilbert. No sé quiénes son todas estas personas. O sea, Moa sé que es Toril Moa. Todo el resto, anda a saber. Vamos a leer cómo empieza, chicos. Dice, la metamorfosis en la literatura. Si a alguno no le interesa esto, se deben estar queriendo matar yo leyéndoles esto. La metamorfosis es definida por la Real Academia Española como transformación de algo en otra cosa. Esta puede ser utilizada como un recurso en la literatura, creando así textos que giren alrededor de o que contengan algún tipo de transformación en sus personajes. En general, estas transformaciones suelen realizarse de lo humano a lo animal. Dentro de la literatura, las historias de metamorfosis, como plantea Yancy Pérez, quien es, en su texto Historias de Metamorfosis, lo abyecto, los límites entre lo animal y lo humano, en la literatura centroamericana de posguerra, proponen historias de cambio, de mutación, historias de progresión, de inestabilidad y de ambigüedad. No, chicos, realmente hice alto research, porque esto... Me acuerdo igual de yo leyendo estos textos, buscando metamorfosis en la literatura y leyendo todos los títulos que había en Google Scholar. Dice, en estos textos los animales juegan un rol importante, en general cada uno tiene una forma de ser particular, y no solo en la literatura, sino que en la vida cotidiana estos son relacionados con cualidades humanas, formando así un nexo entre animales y estereotipos. Nada, esto puede ser relacionado con el concepto del devenir animal planteado por el filósofo francés Deleuze. No, chicos, realmente me sorprende toda la investigación que yo hice para esto. Yo confiaba mucho. Yo creo que es muy fuerte mi marco teórico y que después el desarrollo, o sea, los ejemplos que yo uso, los textos que elegí para mostrar lo que yo quería mostrar, decayeron completamente y por eso no me fue bien. O sea, yo pensaba, con mi profesora dijimos, listo, te vas a sacar una A más. O sea, me iba a ir muy bien, un 10 sobresaliente, plus, plus, plus. Y me saqué una C, que una C es... ñe. O sea, es aprobado, me fue bien porque aprobé. Pero yo quería una A, chicos, y yo me había preparado para una A y no me saqué una A porque elegí unos textos bastante chots. Crítica literaria feminista. A partir de esto, la escritora en América Latina de la escritora en América Latina de Sara Castro Clarence se cuestiona una posible crisis en la identidad de la mujer, ya que ésta siempre fue planteada desde un punto de vista patriarcal y siempre refiriéndose a ella como lo contrario de lo masculino. Chicos, re de la película que vi ayer. O sea, re de Companion también. ¿Qué más tenemos? No, chicos, me encantó esto. Una de estas autoras es Mary Ellman, quien en su texto Thinking About Women analiza la forma en la que las mujeres son descritas con ciertas palabras y estereotipos. Otro texto relevante para el análisis a realizar en este ensayo es The Mad Woman in the Attic, de Susan Gubar y Sandra Gilbert, en el que se plantea cómo los estereotipos de la mujer están impuestos por el hombre y forman parte de esta sociedad falocéntrica. Me estaba yendo por las ramas hablando sobre crítica literaria feminista. Lo voy a cortar. Pero nada, espero que les haya interesado lo que hablamos hoy, que alguno de estos textos les haya gustado. Si alguien quiere saber algo más o quieren que les pase algún fragmento de esta monografía, como la parte de crítica literaria feminista, o el marco teórico, o la monografía entera, que es una mierda, o si quieren leer alguno de los textos que mencioné, la verdad es que los recomiendo. Los recomiendo para también si quieren ver a qué punto quería llegar, al cual no llegué, y esta monografía representó que no se puede llegar a ese punto. También lo pueden leer y buscar y avisarme si, si lo leyeron o vieron. Nada, y espero que les haya sido entretenido escucharme hablar un poco sobre literatura feminista y metamorfosis animal. Es todo lo que, lo que tengo para presentarles hoy. Así que nada, nos vemos o la semana que viene o en 2 semanas o maybe never. You never know. Bueno, nada, eso. Bye.